Yo también desconocí este himno hasta que un día a mí me gusta cantar mucho los himnos de nuestro himnario y me puse cierto día a buscar algunos himnos nuevos queriendo aprender y me crucé con este hermoso himno y no lo he soltado. Y espero que al cantarlo ustedes también reciban la bendición que yo he recibido. Este es un himno maravilloso. Dios sabe, Dios oye, Dios conoce lo que está en nuestras almas. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos sobre el agua, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Quiero que noten esta expresión, el que pone las vigas en los altos aposentos sobre las aguas. Ustedes saben lo que es una viga en un edificio. Ahora, ¿cómo está que Dios coloca esas vigas sobre las aguas? Y no sobre una roca, no allí en la tierra. Aquí la escritura dice sobre las aguas. Si nos apoyamos un poco en la simbología bíblica, aguas es un símbolo de multitudes, pueblos, gentes. Y entonces viene a mi mente, ¿será que el Señor está construyendo un edificio maravilloso sobre las multitudes? Él ha colocado esas vigas maravillosas, las vigas de su aposento sobre las aguas. Hermanos, Dios quiere que tú te refugies en esos aposentos. No debe de extrañarnos entonces la pregunta del Evangelio: ¿quién es este que aún el viento y las aguas le obedecen? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? La pequeña embarcación de los discípulos se hundía, era azotada a diestra y siniestra, y ellos sentían que ya estaba llegando sus últimos minutos. Y sin embargo, el maestro, que dormía plácidamente, él tranquilo. Y un día, leyendo el pasaje, vino a mi mente algo maravilloso que me ha dado mucha fortaleza. Descansa, porque el maestro descansa. ¿Descansa tú también? ¿No dormía el maestro en la embarcación? Y si él dormía en la embarcación, entonces ¿por qué los discípulos, desesperados, llenos de ansiedad, se sentían abrumados, contemplaban sus últimos minutos? Y esa reflexión llegó a mi mente: tranquilo, así como él descansa y duerme tranquilo. Pero no es fácil.
Me ganan mis circunstancias, me ganan mis emociones, me ganan mis pensamientos a veces de derrota, de frustración, de molestia. He llegado a la conclusión que ese barco no era solamente azotado en lo físico, en lo exterior. Ellos estaban siendo azotados en lo interior, en su mente. Había desconfianza, había incertidumbre. ¿Y cuántas veces eso también nos golpea a nosotros? No salimos de casa buscando problemas, los problemas llegan. ¿No se han dado cuenta? Yo no busco el problema me llegó. No salgo pensando, me voy a meter en problema, voy a hundir mi barco. No, queremos salir a flote y sin embargo el problema puede hacer que esté acá. Porque aquí es donde dice la autora cristiana Ellen White, la gran lucha de la fe se lleva a cabo aquí. Por eso los discípulos preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y las aguas le obedecen? Esta es una cita maravillosa en Zacarías. Muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Y habitaré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Decimos amén. Sí, la salvación es concedida y otorgada y la red es lanzada a todas las naciones. Pero lo que este texto me está diciendo es que una cosa es esa salvación lanzada a todas las naciones, otra cosa es la salvación relacional con Cristo. It's one on one. La salvación es para todos, pero la experiencia de salvación es individual, es personal. Por eso Él fue enviado a ti y a mí. Por eso Él es el enviado de Dios. ¿Con cuánta frecuencia nos perdemos en la multitud? Y en la multitud se borra el individuo. Lo que importa es la institución o la corporación o alguna gran cantidad de gentes ahí, lo que sea la organización que controle las cosas. Y sin embargo, en el tema de salvación, Dios quiere conversar contigo, conmigo. Él fue enviado a ti. Considera por un momento el glorioso pensamiento de que Dios te invita a solas a su catedral, que ya sabemos es la catedral de la fe. Esa catedral de la fe tiene una arquitectura de santidad maravillosa, no para ser admirada, sino para ser experimentada. A mí me gusta mucho visitar lugares donde hay edificios con grandes pilares y con mi hijo el mayor, no sé, me gusta mucho hablar de los pilares, edificios, cuestiones de la historia y sin embargo el edificio más maravilloso es el que Dios está construyendo con su iglesia. Y el pilar que no se mueve, ese pilar inconmovible, ese pilar poderoso es nuestro Señor. La tierra quedó bajo la oscuridad porque se comprendió mal a Dios, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder del enemigo. Esto no podía lograrse por la fuerza. El amor se despierta por el amor. Conocer a Dios es amarle. Para eso vino el enviado de Dios. En algún momento me
he puesto a reflexionar qué sería de nosotros si el Señor no hubiese venido a esta tierra, que la hubiera dejado ahí abandonada. ¿Qué sería de nosotros? Sin Biblia, sin oración, sin evangelio, sin iglesia, sin fe, sin esperanza. Que la decisión divina hubiese sido: los voy a abandonar, los voy a dejar a sus consecuencias finales. ¿Qué sería de nuestro mundo? ¿Tinieblas mayor que la que vemos hoy día? Pero gloria al Señor, porque Él vino a ti y a mí. Su carácter debía ser manifestado en contraste con el carácter del enemigo. Únicamente aquel que conoce la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Fue así como sobre la oscura noche del mundo vino a nacer el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Por eso para mí, yo les decía anoche, ese momento difícil por el que pasaba, y cuando esa pluma de esa ave cayó frente a mí, fue muy significativo. Me ayudó a entender algunas cosas, y yo dije: Señor, estás cerca de nosotros, verdaderamente estás muy cerca de nosotros, y yo no me había dado cuenta. Hoy día la persona de Cristo está siendo atacada, su nombre está siendo atacado, su ministerio está siendo atacado. Lo ha sido por siglos, pero de manera muy punzante hoy se han levantado críticas muy fuertes hacia el evangelio. Voy a presentar un resumen de algunas de estas. Contándolas, son más de 60 teorías que van contra Cristo, enseñanzas y filosofías de hombres que atacan a la persona, a su ministerio, a su mensaje, a su evangelio. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo primero que debemos comprender y entender es que Jesucristo es Dios a plenitud. Cuando tú y yo declaramos que tenemos fe en Cristo, estamos diciendo y afirmando: hemos puesto nuestra fe en Dios. Cuando tú y yo decidimos tener esperanza, colocamos nuestra esperanza en Dios, en Jesucristo, que es Dios. Ahora, eso va a levantar una enorme ola de fuerzas de las tinieblas que van a querer convencerte en otra dirección, o sacudirte o llevarte en otra dirección. Pero quiero que recuerdes esto: el Señor es Dios. Están aquellos que niegan la preexistencia, niegan su autoridad divina y niegan la resurrección. Les estoy dando aquí algo bien resumido, es una cápsula de estudios bastante amplios. Pero hay fuerzas, hay movimientos sociales, teológicos, religiosos, educacionales, en diferentes contextos, que ya se ha negado la preexistencia de Dios. A Dios se lo ha sacado de las escuelas. Yo me acuerdo de chicos, hacíamos el juramento aquí en Estados Unidos, y ahora ya no quieren que se pronuncie el nombre de Dios. Se lo ha sacado de los diferentes sectores de la sociedad. ¿Qué nos queda entonces?
si se niega su preexistencia y se niega su autoridad divina y se niega la resurrección de Cristo, ¿con qué nos quedamos? ¿Sobre qué fundamento van a crecer nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Cuál va a ser el cimiento de su fe y su esperanza? En el momento que la sociedad nuestra y alrededor del mundo ha empujado los principios de Dios, ha sacado las verdades de Dios, ha hecho a un lado el evangelio, la misma sociedad está, dice la escritura, cavando. Las naciones cavaron su propia tumba. Pero gloria sea al Señor, porque hay un pueblo que cree en el Dios preexistente. Creemos en el hecho de que Jesucristo es la vida eterna. Les comparto un concepto, no muchos lo reconocen. ¿Ustedes conocen lo que es un versículo atomizado, comprimido? Que en ese versículo atomizado, comprimido, está lleno de un poder maravilloso. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan en 1 Juan? Dios es amor. No dice cómo, cuándo, de qué manera, no dice nada más. Dios es amor. Ese es un versículo atomizado, comprimido, pero ahí está el poder de Dios contenido. Ahora, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos da textos comprimidos, llenos de poder, para ser desdoblados, para abrirlos como un regalo maravilloso, y nos expone a las verdades que van a explotar en nuestra vida y vamos a llegar a momentos, aha moments. Oh, no lo había yo visto. ¿No les ha pasado? Les doy el ejemplo. Dios es amor. Ahí el texto está comprimido. Les voy a dar el ejemplo, el texto que lo explota. Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. ¿A quién amó? Allá en Juan no lo dice, nomás dice Dios es amor. Pero acá en Juan el Evangelio nos dice amó al mundo. Y luego, ¿qué dice el versículo? ¿Para que quién? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Ese es un texto explosivo. Y si puedes leer la Biblia y te detienes a reflexionar en ese principio, busca los textos comprimidos y luego busca cómo es que explotan en otras partes de la Escritura, vas a recibir ricas bendiciones y tu fe va a ser afianzada en el Señor. Ese principio de ese estudio de la Biblia a mí me ha ayudado inmensamente. Usted podrían venir, ver mi Biblia, la tengo subrayada, marcada, estoy buscando constantemente los textos comprimidos. Así como un átomo, ahí está comprimido la energía, la fuerza, está esperando el detonante que lo haga explotar. ¿Y sabes una cosa? Dios ha depositado en tu corazón muchas verdades comprimidas. Y el Espíritu Santo está recorriendo la iglesia, está buscando corazones para detonar esas verdades y transformar nuestras vidas y hacer de nosotros mejores hombres y mujeres. No suenan convencidos. Dios ha depositado en nosotros verdades comprimidas, atomizadas. And the Holy Spirit is looking for the right moment so those truths can, boom, explode. Para que exploten para honra y gloria de nuestro Dios. Hay aquellos que creemos en la vida, la muerte, la resurrección y la gloriosa verdad de que Cristo es nuestro Rey. Los ebionitas, ¿quiénes eran?
Mantenían un apego estricto al monoteísmo, eran promotores de una religión ascética de pobreza. No, noten, aquí está el problema, no aceptaban la divinidad de ¿quién? De Cristo. Y esto no ha desaparecido. Hoy día somos atacados constantemente. Cristo no es Dios. Cuidado con esa mentira del enemigo. Los docetistas no aceptaban que Jesucristo era encarnado. Afirmaban que vino solo en apariencia. En el bautismo decían ellos, el Cristo divino descendió sobre el Jesús humano. Cuidado. Monarquismo, rechazaban el logos, el verbo de Dios, enfatizaban el concepto de monarquía divina y ellos sacaban la conclusión, por lo tanto Jesús una vez más no era ¿qué cosa? Divino. Arrio afirmaba que Cristo fue el primer ser creado. ¿Ha desaparecido esta enseñanza hoy día? ¿Ha desaparecido? No. Todavía hoy hay gente que cree que Cristo fue creado. Cristo es Dios, por lo tanto Él no podía ser creado. Él es Dios creador. Jesús, decía Arrio, no tenía atributos divinos. El sábado mencioné una lista de los atributos divinos en Jesucristo. Arrio fue condenado en el 325, pero no fue erradicada esa enseñanza. Apolinar enseñaba que la divinidad y la humanidad no pueden unirse en un solo cuerpo. Por lo tanto, Cristo no era completamente humano. Nestorio no aceptó que en Cristo había dos naturalezas. Y ese es uno de los grandes misterios de la Biblia, de la Escritura, que en Cristo Él es Dios, pero también es hombre. Nestorio rechazó a María como la madre de Jesucristo. Nosotros afirmamos, sí, María fue madre de Jesucristo, pero María, al igual que todo otro ser humano, necesita de la salvación, necesitó de la salvación en Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo cuando se vuelve cada vez más opaco, más eclipsado, el ambiente es tenebroso, podríamos usar esa palabra, y la realidad de la persona, el ministerio, la bendición de lo que Cristo hace en el cielo, hizo, hace y va a hacer, pareciera ser que se está borrando de la existencia de muchos. Sin embargo, en la Escritura vemos a varios individuos que reconocieron la divinidad de Jesucristo y eso hizo la gran diferencia en sus vidas. Maestro, le dijo Nicodemo, sabemos que has venido ¿de quién? De Dios. Ahí está su reconocimiento. Ese reconocimiento es esencial para nuestra salvación. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. En segundo lugar, Nicodemo, mira primero al cielo, es decir, a lo divino. Dios, eres Dios, enviado de Dios, pero llegaste a esta tierra y veo tus obras y todo me indica que tú vienes del cielo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con quién. Realmente un día quiero conversar con Nicodemo y le voy a hacer la observación. Nicodemo, tú le dijiste al Señor, si Dios no está con él, ¿no hubiera sido mejor que le dijeses, porque tú eres Dios? ¿En tu vida personal reconoces la divinidad de Jesucristo? Cuando estás pasando por las pruebas y la embarcación de tu vida está siendo azotada, ¿lo reconoces como Dios todopoderoso?
Cristo es Dios. Y cuando tú llegas a ese momento glorioso y lo reconoces como tal, muchas de esas circunstancias de la vida empiezan a desboronarse. Porque hay el reconocimiento y la certeza en el poder de Cristo para salvar. Nicodemo reconoció, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este principio de señales hizo y sus discípulos creyeron en Él. Tú y yo tenemos que llegar a ese punto de reconocer la autoridad de Cristo. Es importante reconocer nuestra relación de adoración al Señor. Es vital adorar a Dios, sí, en comunidad, en familia, pero lo haces en lo particular, en lo individual. ¿Sabes algo que yo he aprendido en la experiencia personal? Dios nos da esos textos atomizados en lo personal. Te los da a ti de forma individual. Cuando salimos a enfrentar la vida, Dios se manifiesta y ese texto empieza a explotar en gratas bendiciones. Observa eso en tu vida y hazte una pregunta sencilla: Señor, ¿cuál es el texto atomizado que me das para este día, esta semana? Y luego trata de observar cómo es que el Señor va a ir a explotar, va a provocar explosión espiritual en tu fe, en tu confianza en Dios, y vas entonces a adorarlo a Él. Vas a ir en el freeway and you're going to start singing and praising His name. Reconocían su autoridad, lo adoraron, pero también llegaron a creer en Él. Y estos reconocieron al Dios eterno revestido con el manto de la humillación. A Cristo hay que reconocerlo en su divinidad, pero también en su humanidad. Y en ambos casos se lo hace en base a su autoridad, en el contexto de la adoración, en el contexto de el creer en Él. Hubo algunos que tuvieron esa virtud y ojalá tú y yo tengamos esa misma virtud de reconocerlo en su humillación. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? ¿Se dan cuenta ahí el principio atomizado? No sé si lo miran. Tengo tantas cosas para decirles que van a explotar en su mente. Acepten lo terrenal, lo más elemental, lo más concentrado en lo que se los he dado, en ese principio atomizado. Acepten esos principios comprimidos, de verdades comprimidas, y yo me voy a encargar de revelarles lo celestial. Elena G. de White dice: por el estudio de las profecías, Nicodemo concluyó que Jesús era ¿quién? El Mesías prometido. Notan, el estudio de la profecía va a provocar que esos textos atomizados exploten y van a manifestarse verdades maravillosas en el contexto del estudio profético. Su vida había sido una de experiencias dolorosas, el caso de la samaritana. Poco a poco la alegría de vivir se había evaporado, pero desde ese día al pie del pozo de Jacob, ella comprendió que Jesús era el verdadero manantial de vida. El cielo le reveló que era el Hijo de Dios. ¿Qué momento habrá sido para esa mujer? Ella estaba en su mente bajo el dominio y la fuerza de ideas raras.
Los samaritanos no se llevan con los judíos no nos hablan. Y sin embargo, en la conversación personal, ¿se acuerdan del texto de Zacarías? Porque Dios te ha enviado a ti. Ahí está el ejemplo, Dios acercándose a un individuo para revelarle las grandes virtudes y verdades celestiales. Ella tenía ideas comprimidas, pero eran equivocadas. Vino Jesús y eso reventó, explotó, y Dios ordenó en su cabeza y en su conciencia, en su alma, y le enseñó verdades que ella no entendía. En una conversación Dios puede resolver tus problemas, y tu cosmovisión que ahorita está en cierta dirección secular, el Señor puede dirigirla en una dirección para su honra y su gloria. Eso es lo que sucedió con esta mujer. Le fueron mostradas grandes verdades. Explotó en su cabeza. Oh, wow. Entonces no es la adoración en Samaria. No, mujer. Ni ¿qué le dijo el Señor? Ni dónde. ¿Qué le dijo el maestro? Ni una ni la otra. ¿Es en dónde? En el corazón, del corazón. El cielo le reveló que era el Hijo de Dios. Cuando llegas tú a ese momento de ese despertar, ese abrir de ojos, créeme, va a haber reconocimiento de la autoridad de Cristo, va a haber adoración de tu corazón hacia el Señor, y te vas a levantar en alas de fe y vas a creer con plena certidumbre. Vas a caminar con la cabeza en alto y vas a decir: de aquí en adelante yo camino en el Señor. Eso es lo que sucedió con esa mujer. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua de vida. Ustedes recuerdan la historia. Había estado casada, he leído un poco de los primeros maridos. El primero la golpeó. El segundo, dice algunos autores, fue el gran amor de su vida, pero murió 3 meses después de casado. Y ella siempre quedó con ese hueco en su corazón. Había muerto su esposo joven. El tercer marido la hostigaba, la maltrataba, la pisoteaba, no la valoraba. El cuarto marido la trataba con violencia. ¿Han leído la historia de los maridos de esta mujer? Yo digo, ¿cómo soportó tanto? ¿Y qué le dice el maestro? Y con el que vives no es que el sexto. Pero gloria al Señor, ella iba a conocer al séptimo, Jesucristo. Y Él te daría agua de vida. Yo sé que ha de venir el Mesías, le dijo ella. Cuando Él venga nos declarará. Noten ustedes, ahí está el concepto. Yo tengo ideas atomizadas, maestro, pero creo que viene el Mesías y entonces nos va a declarar verdades que van a explotar, van a ser gloriosas. Nos declarará todas las cosas. Y entonces escuchó esas bellas palabras: yo soy el que habla contigo. Noten el deseo de toda la gente. Dice este es un pensamiento para mí profundo, porque dice: solo la religión que viene de Dios es la que transforma el alma. Solo la religión que viene de Dios es la que transforma el alma, regenera, ¿qué cosa? El espíritu, y nos impulsa a buscar a Dios.
El sábado hicimos un ejercicio. Yo les decía el sábado, si contamos los años de experiencia religiosa de toda la congregación, aquí hay 5, 6 mil, 7 mil años de experiencia religiosa. Wow. Con tanta experiencia religiosa, ¿no deberíamos ya de estar allá? Y entonces, ¿qué pasa con toda esa experiencia religiosa? Aquí les estoy dando una idea atomizada. Y voy a orar para que el Señor nos ayude y eso explote en nuestra cabeza y podamos llegar a ese entendimiento. Solo la religión que viene de Dios es la que transforma el alma. Regenera el espíritu y nos impulsa a buscar más a Dios. Solo la religión que viene de Dios transforma. Saqueo. ¿Saben lo que significa saqueo? El significado de saqueo. Si ustedes van y buscan ahí en el griego es puro, pureza. Algo que Saqueo no tenía era pureza. Era tremendo Saqueo, chaparrito, pero era picosito, difícil. Pero escuchó que venía el maestro y siendo chaparrito y sabía que ahí venía la multitud, se trepó al sicómoro y tratando desde ahí visualizar al maestro, logró hacer, dice el deseo de toda la gente, es contacto eye to eye with the master. Y cuando hay un contacto de ojo a ojo, hay algo maravilloso. El menosprecio era una experiencia diaria en la vida de Saqueo. Al ver a Cristo entrar en su casa, comprendió que un varón de origen divino estaba presente. Su alma fue así estremecida por la misericordia divina. Con razón nos dice Apocalipsis que el Señor está a la puerta y ¿qué está haciendo? Tocando. Es exactamente lo mismo. El Señor no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que hizo con Saqueo lo quiere hacer contigo. Él está tocando a nuestra puerta porque quiere traer la religión de Dios a nuestra vida. Les voy a dar un secreto. No se lo digan a nadie. ¿Me permiten contarles un secreto? Los pastores también nos frustramos con la religión. A los pastores la religión también nos agota. Y los pastores también necesitamos la religión que viene de Dios. Qué maravilloso es cuando empiezas a experimentar la religión que viene de Dios. Su alma fue así estremecida con la misericordia divina. Saqueo se le dijo: baja de ese árbol porque es menester que hoy me hospede en tu casa. Qué honor, qué privilegio. El maestro invitándose a la casa de Saqueo. ¿Te has puesto a pensar cómo reaccionarías tú si de repente el maestro se invita él solo hasta entrar a tu casa sin tu invitación? Generalmente alguien entra a casa porque le hemos abierto la puerta, le hemos invitado y le hemos dicho bienvenido. Pero aquí el Señor se invita a la casa de Saqueo. Me gusta mucho ese pensamiento. Es que el Señor vio hacia el interior de la vida de Saqueo y no quiso pasar por alto sin dejarle una gran bendición.
Me gusta el texto. Date prisa, desciende. Hoy quiero estar en tu casa porque es necesario, es menester. Y ahí puedo ver a Zaqueo saliendo de entre la multitud, chaparrito, corriendo a su casa. Oye, mujer, viene el maestro, barre, trapea, limpia los platos, la cocina, la casa, la recámara, la sala. El garage está lleno de basura. Hay que limpiar. Viene el maestro con una multitud. Y si el Señor se invita a tu casa, ¿le abrirías la puerta? ¿Correrías a tu casa para preparar el camino y decir: sí, aquí ven, Señor, a mi hogar? Un día quiero hablar con Zaqueo. Le voy a hacer una pregunta bien sencilla. Oye, Zaqueo, ¿corriste bastante rápido? ¿Cómo fue esa experiencia cuando bajaste del árbol? ¿Cómo fue que pegaste el brinco, un salto y saliste corriendo? Yo quiero conversar con Zaqueo. Yo quiero obtener la historia de la fuente primaria. Y me interesa mucho la historia de Zaqueo. ¿Saben por qué? Porque era chaparrito. Mi madre era bien chaparrita. Mi mamá me llegaba aquí, chaparrita. Yo no sé cómo crecí. El Señor sabía que me iba a casar con mi esposa y ella es bastante alta, así que el Señor dice: a este le voy a dar más altura. Zaqueo era chaparrito. Pero no hay impedimento en nuestra vida, al menos que nosotros así lo decidamos, para recibir a Cristo. Abre tu corazón al Maestro. Corre, desciende de donde estés ahí trepado. Corre, baja, apúrate, abre la puerta, recibe al Maestro en tu corazón. ¿Conocen la historia? La mujer que había sido acusada, apuntada, señalada, y sin embargo ella tuvo la virtud de entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y en aquel momento, un día, yo también quiero conversar con ella, porque quiero hacerle una pregunta: ¿de dónde sacaste tanto dinero para ese ungimiento? Muchos habían puesto en duda la honestidad de su vida, y sin embargo ella vio la grandeza de Dios, vio al Dios encarnado como su Salvador personal, y tal fue su entrega y su humillación que se postró, derramó el aceite, limpió los pies del Maestro, con su cabello los secó. ¡Qué escena! ¡Qué momento! Esa mujer que había sido quizás acusada de muchas otras cosas, en ese momento no importaron las acusaciones, no importó todo lo que había pasado en su existencia. Lo que más importaba para ella era bendecir al Maestro. Al derramar el aceite en los pies de Cristo, no solo lo ungió para su muerte, sino que recibió la bendición del toque de la gracia divina en su corazón. Ahora sabía que el amor de Dios era ¿de quién? Suyo. ¿Tú estás seguro del amor de Dios? ¿Puedes proclamar y decir hoy: gloria al Señor, porque sé que el Señor me ama? No suenan convencidos. Puedes proclamar hoy con seguridad: Dios me ama. Esta mujer buscó al Señor porque quería ungirlo, pero también quería recibir la bendición del Maestro. La acción de ungir los pies del Maestro fue un acto sincero, noten.
de lo profundo del corazón. Ella deseaba, anhelaba salir de la sombra y deseaba recibir su bendición antes de que fuese al Calvario. Y cuando la acusaron, el maestro dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha hecho esto. El mundo está entrando en ese contexto de Semana Santa alrededor del mundo. Hoy día diferentes pueblos, diferentes lugares están ya en plenas celebraciones. Aquí nosotros se ha decidido predicar, proclamar. Y tú y yo estamos aquí porque quiero creer que estamos aquí igual que esa mujer, porque anhelamos la bendición de Dios. That's it. That's it. Noten este pensamiento en cada oración de fe, en todo acto de bondad y misericordia, en cada palabra de esperanza, en cada servicio desinteresado, en toda alabanza y adoración, en cada expresión de gratitud y en todo testimonio que nace del alma. El cristiano derrama el aceite de la devoción a los pies del enviado de Dios. Tú y yo también podemos derramar ese aceite, dice aquí, de la devoción a los pies del enviado de Dios. ¡Qué privilegio el que tú y yo tenemos de orar, de presentar actos de bondad, misericordia, palabras de esperanza, actos de servicio desinteresado, de alabanza, de adoración, todo como expresiones y anhelos del corazón? Señor, permíteme ungir tus pies. Permíteme derramar ese aceite sagrado. Pero Señor, hoy tú vives, hoy tú eres Dios eterno y vengo y busco tu bendición. Yo les dije anoche que les iba a contar una historia hoy. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Llegamos a Nogales, Sonora, y teníamos, les dije, apenas 2 mesecitos de casados. Yo me había quedado sin trabajo, pero recibí una llamada telefónica y me ofrecieron un trabajo en la escuela adventista ahí en Nogales para ser maestro de Biblia. Ni cuenta me di de lo que iba a ser el sueldo. Yo dije sí, ¿dónde firmo? Y firmé. Cruzamos la frontera, mi hermana vivía ahí en Arizona, fuimos a visitarles y luego reflexioné: ¿y dónde vamos a vivir? ¿Y cuánto va a ser mi sueldo? No me acuerdo. Lo que es la inexperiencia, ¿no? Lo que es estar recién casado, yo creo. Y ni cuenta me di el sueldo. No podía mi esposa regresar a México porque estábamos iniciando su proceso de migratorio. Para hacer una historia larga, terminamos encontrando no una casa, sino un cuartucho, un baño,
Y la señora dijo, mire, aquí le puede poner unos triplies, usted cocina de aquel lado y yo cocino de este lado. ¡Qué escena! ¡Qué momento! Voy, me presento al trabajo y pasa la primera semana, pasa la segunda semana y nada de sueldo, pasa la tercera semana, nada de sueldo, y me daba pena preguntar cuánto voy a ganar. Y llegó el mes, finalmente entregaron los cheques a los maestros. Y me acuerdo bien, era el peso devaluado. ¿Se acuerdan cuando el billete mexicano tenía como 6 ceros, 5 ceros, no sé cuántos ceros tenía? Y cuando traíamos el peso mexicano acá se convertía en... Mi primer sueldo en ese trabajo de pesos mexicanos traídos acá era el equivalente a $149 al mes. $149 al mes. ¿Me puede usted decir dónde se puede vivir un mes en Estados Unidos con un sueldo así? ¿Quién lo vive? Cuando yo vi mi cheque, cuando vi en lo que ese chequecito se transformó, ahí me pegó el tren. Ustedes saben el tren, ¿no? Paz. Me dio una pena llegar a la casa con mi esposa. Yo ya estaba apenado por la situación donde habíamos entrado y era una vergüenza, una pena, si tuviera palabras para poder, difícil enfrentar a mi esposa ese día. Pero tenía que llegar a casa y lo primero, ella sabía que iba a recibir el cheque y me dice, ¿podemos ir a la tienda? Ella no tenía conocimiento de los precios del mercado, y ahí en Nogales, ahí a la entrada, entrando a Nogales, Arizona, ahí luego está el Vons. ¿Quieren escuchar el resto de la historia? Le voy a pedir a mi hermano que nos ayude con el himno y luego les cuento el resto de la historia. Llevé a mi esposa ese primer día al mandado. Mi esposa no conocía los precios y me dijo, voy a llevar suficiente para el mes. Nomás recibimos un cheque. Le dije, está bien. Empezamos a recorrer la tienda, el Vans ahí de Nogales, y mi esposa empezó a colocar para la primera semana bien organizadito, luego la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, y esa canasta empezó a llenarse, y yo estaba temblando porque yo conocía los precios del Vans y dije, con $148, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo? ¿Quién es este que los vientos le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es este que el cielo y la tierra se estremecen a su voz? Él es Jehová el omnipotente, Él es Jehová redentor, Él es Jehová proveedor. Todo ese año llevé a mi esposa al Vans. Nunca nos cobraron más de $28, $29. Yo miraba la canasta, yo pensaba siempre, hacía la suma en mi mente, aquí hay $120, $130. Nunca pagamos más de $30, $32. Yo vi ese año cómo el Señor extendió sus alas omnipotentes y nos protegió. Nos sustentó, nos alimentó, porque el Señor siempre nos guía a donde debemos de ir, no a donde nosotros deseamos estar. Y quiero terminar con esta oración.
Déjate guiar por el Maestro a donde Él desea llevarte. Cédele a Él el control de tu vida y tú vas a descubrir verdades maravillosas. Dios no te ha abandonado. Padre celestial, ay Señor, te has manifestado tanto en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por los momentos cuando dudamos, tenemos incertidumbres, inseguridad. Señor, perdónanos porque con frecuencia no vemos esos textos atomizados llenos del poder y las verdades profundas que tú quieres revelarnos. Señor, bendice a tu pueblo esta noche al volver a los hogares. Que puedan ellos entender y saber que tú eres el Dios omnipotente, el Dios proveedor, el Dios que cubre. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Mañana les esperamos a las 7.